Muy buenas tardes. Siendo las 4 de la tarde, comenzamos la transmisión de este taller de validación. Eh, Agradecemos bastante su conexión y participación puntual. En este momento, en esta oportunidad, mejor dicho, los saludo por parte del proyecto Fortaleciendo la calidad del café y cacao en el Perú. Mi nombre es Ricardo Paredes, soy coordinador nacional de este proyecto que está siendo ejecutado por la ONUDI, la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, en cogestión con el Instituto Nacional de la Calidad, INACAL, y con el apoyo de la cooperación suiza. En esta oportunidad estamos organizando el taller de presentación de propuestas de normas técnicas peruanas en cacao. En este caso en particular, estamos presentándoles la propuesta de norma técnica 107.311 del 2021, que trata sobre chocolate y lineamientos para la evaluación sensorial del chocolate. Las instrucciones para este evento son las siguientes. En la parte inferior de su pantalla, ustedes van a ver diferentes botones a través de los cuales van a poder participar. Las preguntas se podrán realizar en la sección de preguntas y respuestas, las pueden realizar en cualquier momento del evento. Sin embargo, estas van a ser respondidas al final, en una sección específica de preguntas y respuestas. No habrá participación del público en vivo. Esta propuesta de norma técnica peruana sobre chocolate está en un periodo de consulta pública. Por lo cual los invitamos y los incentivamos a ingresar a la página web del INACAL. Aquí tienen el link más preciso, entrar a la sección en donde están colgadas las normas técnicas peruanas, perdón, las propuestas de normas técnicas peruanas que están en consulta pública, entre ellas esta que vamos a ver en esta oportunidad, y revisarlas y poder presentar sus comentarios, sugerencias, aportes, hasta el 16 de agosto, que es la fecha en la cual vence este periodo de consulta pública, ¿no? Y bueno, y para efectos de revisar las mencionadas normas, pueden contactar también al Centro de Información y Documentación del INACAL, enviándoles un correo a la siguiente dirección, cid@inacal.gov.pe. Para la presentación de esta propuesta de norma técnica peruana, tenemos el gran honor de tener como nuestra presentadora a la consultora Nubia Martínez, quien es nuestra consultora que ha elaborado esta propuesta de norma técnica peruana y que va a presentárselas a ustedes, ¿no? Como les dije, Ricardo Paredes, yo me encargaré de la moderación y también de presentar las preguntas y respuestas al final del evento. Sin mayor preámbulo, los invito a Nubia Martínez, por favor, a conectar su audio y su video, y también para que realice la presentación. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muy amables por la invitación. Y como tú mismo estás diciendo, pues esto es parte del trabajo que se está realizando con estas normas técnicas dentro del proyecto, y en este caso corresponde la fase de la discusión pública de esta norma técnica. Entonces, dicho esto, voy a pasar a hacer la presentación de la norma. Ya, entonces, esta norma, que en este caso es todavía una propuesta de norma técnica peruana número 107.311 de 2021, chocolate, lineamientos para la evaluación sensorial de chocolate. Y pues como consultora y que hago parte del Comité Técnico Nacional de Cacao y Chocolate de INACAL, he tenido el agrado de poder trabajar en ella, pero pues también junto con el comité técnico. O sea, dentro de mi trabajo como consultoría se realizó la norma, pero pues hemos trabajado también en el comité técnico, porque pues, en el comité técnico vemos precisamente todas las normas relacionadas con la cadena cacao-chocolate. Y para empezar, pues de pronto presentar un poco el Instituto Nacional de Calidad INACAL,
que pues está relacionado, está adscrito al Ministerio de la Producción y es la entidad que ejecuta y que pues vigila la normativa y el sistema nacional de calidad en el país. Y la finalidad en este caso pues está enfocada en la política nacional para la calidad, en el desarrollo y la competitividad de actividades económicas y también en el tema de la protección al consumidor, que es de suma importancia. También como ejes importantes, en este caso para INACAL, pues hay 4 direcciones importantes, que son la dirección de normalización, la de acreditación, la de metrología y la de desarrollo estratégico de la calidad, en donde la normalización pues tiene que ver con el tema de las normas técnicas peruanas, que es importante resaltar que no son reglamentarias y que no son que no son reglamentos y que son voluntarias, ¿no? Y que pues en este caso esta dirección de normalización estandariza procesos productivos con el fin de mejorar la calidad y la seguridad de productos y servicios y por lo tanto contribuye a la competitividad y también tiene que ver pues con el apoyo y con el incremento a las exportaciones del país, ¿no? También la dirección de acreditación pues tiene que ver con toda la evaluación de la competencia técnica de entidades o de organismos de evaluación, en este caso, por ejemplo, laboratorios, para que su servicio sea confiable, ¿no? Entonces lo que se hace es pues apoyar esa parte de los productos y servicios que se generan, ¿no? En el área de metrología se tiene que ver mucho con el tema de las mediciones, ¿no? Del Sistema Internacional de Mediciones y se presenta también dentro de esta área los servicios de calibración para equipos, ya sea en laboratorios o también en la industria. Y algo también muy importante es que custodia los patrones de medición nacionales, ¿no? Y finalmente, la Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad, pues lo que hace es promover una adecuada gestión e implementación de la Política Nacional para la Calidad y el desarrollo de la cultura de calidad, que pues cada vez es más importante. Y también investiga e identifica la demanda de oportunidades y desarrollo de la infraestructura de calidad. Entonces, ya entrando en materia con el tema que hoy nos convoca, que es la propuesta de la norma técnica peruana 107.311 de 2021, como dijimos, chocolate, lineamientos para la evaluación sensorial de chocolate, pues entonces hay como 3 fases que vamos a ver en este taller, que no es tanto así como una capacitación, sino más bien una presentación de esta norma técnica y que hace parte de este proceso de discusión pública o de validación que debe tener la norma para ser como divulgada a un gran público conocedor, que pueda de todas maneras reconocer cómo está la norma, cómo le parece y generar sus comentarios para que nosotros podamos hacer los ajustes que se requieren. Y pues entonces lo que queremos también es que haya comentarios en este proceso de discusión pública. Bueno, dentro de la norma tenemos varios capítulos, son 9 capítulos, y en esos capítulos pues está el capítulo de objeto y campo de aplicación, de referencias normativas, de términos y definiciones, de especificaciones y condiciones generales, de equipos y materiales, el proceso de evaluación sensorial, la obtención de datos, la expresión de resultados, y finalmente el reporte de la prueba, que es lo que pues ya vamos a ver un poco más adelante cómo se va presentando cada uno de estos capítulos, ¿no? Entonces, bueno, el objeto y campo de aplicación en este caso de la norma tiene 2 temas muy importantes. Que lo que hace es generar los lineamientos para la evaluación sensorial de chocolate a través de un método que dentro de la ciencia de análisis sensorial se denomina perfil de sabor
y la norma también incluye una terminología y unas referencias. Esa terminología, como vamos a ver más adelante, está basada en normas técnicas que ya existen y que están relacionadas con, o que son normas ISO también, ¿no? En Perú, pues las normas, hay normas espejo de las normas ISO, ¿no? Y otro referente importante en el objeto y campo de aplicación de esta norma es que la idea es la evaluación sensorial de chocolate que no contenga ni aditivos ni adulteraciones que afectan las características de sabor originales del chocolate. Porque la idea, como bien pues lo define el título de la norma, es la evaluación sensorial de chocolate, pero con sus características propias que vienen del cacao, ¿no? Otras de los objetos y campos de aplicación, que en este momento ya sería más como la aplicación, tiene que ver con el tema de describir o de clasificar un chocolate o de ordenar en algún momento un chocolate a través de sus atributos sensoriales. También, por ejemplo, desarrollar y modificar formulaciones de chocolates para empresas chocolateras, estudiar y mejorar la calidad de vida útil de los chocolates, de pronto en procesos de investigación, comparar un producto con un estándar o con productos similares en el mercado o en fase de desarrollo, que sería pues muy importante esa comparación. Asignar los atributos percibidos del chocolate para relacionarlos con factores como las propiedades químicas o físicas del cacao, que también pues es muy importante, sobre todo ahora en temas de investigación y queriendo mejorar muchas cosas en los chocolates. También caracterizar, obviamente, el tipo y la intensidad de olores y sabores atípicos, que creo que ese es el objetivo final pues, de esa caracterización. Identificar también fallas en los procesos de post cosecha, obviamente cuando se hace una evaluación sensorial, por ejemplo, en licor de cacao o en chocolate, pues también se puede conocer qué pudo haber sucedido en ese proceso de post cosecha, de cosecha del cacao, y también en el proceso de la elaboración del licor de cacao y chocolate, lo que va a permitir hacer una mejora en todo, ¿no? En la parte de post cosecha y también en el procesamiento. El segundo capítulo refiere en este caso las referencias normativas que tiene la norma, y en este caso la norma se ha basado en este listado que les estoy presentando, y quería, por ejemplo, la que está subrayada o resaltada con amarillo, que es una norma de vocabulario. Ustedes van a encontrar dentro de la norma una terminología y está relacionada con una bibliografía que está abajo al final de la norma. Y entonces mucho de eso son estas normas que les estoy presentando, y específicamente esta norma de vocabulario, ¿no? Porque de pronto a veces pasa que uno ve en las referencias y cuando está leyendo hay cosas que dice, pero está como definido como raro, pero es porque viene de la misma norma que ya está así, ¿no? Entonces ahí habría es que más bien es un tema de idioma y viene siendo un tema de que habría que devolverse tal vez, ajustar pues estas normas de las que se está haciendo referencia para trabajar en esta norma nueva, ¿no? Bueno, con respecto a los términos y definiciones, pues como les venía contando, se hace referencia a normas técnicas y a referencias bibliográficas, y se divide en dos grupos grandes, que es una terminología relacionada con el cacao y chocolate, con términos como por ejemplo chocolate, temperado, licor de cacao. Y la otra es una terminología relacionada con la evaluación sensorial, y en este caso pues son términos relacionados con la evaluación sensorial y que pues son utilizados en la norma, ¿no? Todo lo que está allí en esos términos y definiciones son términos que se utilizan dentro de la norma, ¿no? Bueno, como cuarto capítulo hay unas especificaciones y condiciones generales que son más que todo unas recomendaciones que es necesario tener en cuenta antes del proceso de una evaluación sensorial de chocolate. Y están divididos en las muestras, en los catadores y en el ambiente. Entonces, es de suma importancia tenerlos en cuenta. Se ha recopilado una serie de temas que ustedes los pueden encontrar en la norma, que son pues todas las recomendaciones, ¿no?
Entonces, en el caso de las muestras, tiene que ver con el estado de las muestras, con que, por ejemplo, se declaren los ingredientes de las muestras cuando se entregan a evaluación, no así a los catadores. El tema de la codificación de las muestras, que es supremamente importante y que ya está establecido en una norma técnica peruana que es espejo de una norma ISO, que es la 6658, en donde deja muy claro cómo se debe hacer la codificación de una muestra. La presentación que deben tener las muestras en este caso, y bueno, los que trabajamos en evaluación sensorial, sabemos que las muestras que se entregan a los catadores deben ser todas iguales en su presentación, ¿no? Para que el catador no empiece a tener juicios antes de hacer la evaluación sensorial de la muestra, ¿no? También tiene que ver con la conservación de las muestras, con la cantidad que se presenta al catador para que evalúe, con el uso de las muestras de referencia, es una cosa que también es muy importante. Esta norma está muy relacionada con otras normas que tienen que ver con evaluación sensorial y pues obviamente se rige por esas mismas normas y por esos mismos ¿cómo lo llamaría? Como condiciones que tienen estas normas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de las muestras de referencia y en las que que se deben utilizar antes de hacer una evaluación sensorial o una cata de una muestra, en este caso específicamente con el tema de chocolates. Entonces allí pues la cuestión es que hayan unas muestras de referencia que se conocen muy bien el perfil y que los catadores antes de hacer la prueba puedan evaluarlas y puedan entre todos calibrarse, ¿no? Hacer una discusión preliminar después de haber probado estas muestras de referencia y luego calibrar para darse cuenta que de pronto tienen que ajustar algunas de las calificaciones que están haciendo para tener un equilibrio entre todos, ¿no? Eso pues con catadores expertos se hace, ¿no? Con respecto al ambiente de evaluación, también se considera las normas 85, 89 y 66, 58, que también son normas técnicas peruanas, espejo de normas ISO. Y en esta tiene que ver esta parte del ambiente de la evaluación con las condiciones del ambiente y la estructura del lugar de prueba, ¿no? Entonces, en este caso yo les estoy mostrando una imagen de una de las cabinas de evaluación sensorial, del Laboratorio de Evaluación Sensorial de La Molina, de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Y pues ustedes ven que tiene como todas las condiciones según las normas. De todas maneras, eso no quiere decir que es obligatorio, habría que de todas maneras acomodarse de alguna forma, esto no quiere decir que tiene que ser así y que según como la norma está y si no, no lo puedo hacer, de pronto adecuar a los catadores de alguna manera que estén muy bien y seguir de pronto muy bien esas recomendaciones del ambiente, ¿no? Que la luminosidad, que no haya ruido, que la temperatura sea agradable, si estamos en invierno, pues que por lo menos haya una temperatura agradable, o si estamos en verano, pues también que se pueda catar. Y además con el chocolate hay que tener cuidado porque el chocolate se derrite a más de 22 grados centígrados, entonces pues empieza a cambiar, ¿no? No es que se derrita a esa temperatura, pero lo ideal es que el ambiente, el cuarto donde se está evaluando, pues tenga más o menos 20, 22 grados centígrados según las normas, y también se habla de los limpiadores de paladar, que no es nada más que agua o de pronto galletas o alguna otra cosa que permita al catador limpiar muy bien su boca para continuar con la siguiente muestra. Y en cuanto a los jueces, pues también hay algunas recomendaciones que son muy importantes y en este caso, como es una norma técnica en la que se está utilizando una técnica, una metodología que es el perfil de sabor, pues se requiere obviamente de catadores expertos y que estén completamente familiarizados tanto con la técnica del perfil de sabor como con el chocolate y también en este caso empezar ya a trabajar con los estándares internacionales. Ya hay unos estándares internacionales, no hay todavía algo tan global, pero se ha estado haciendo un esfuerzo muy grande en tener unos estándares a nivel mundial para que todos tengamos el mismo lenguaje en la evaluación del cacao y yo ahí considero que es muy importante y creo y recomiendo que deberíamos todos estar ya muy conectados con eso para facilitar mucho las cosas y para mejorar
hasta la ganancia, el margen de ganancia que puede tener el productor, porque pues nos va a permitir también mantener como más clara la evaluación que se tiene y la apreciación de la calidad sobre un cacao y en este caso sobre un chocolate, ¿no? También se enfoca en los horarios de prueba que tienen que tener los catadores, en las normas de comportamiento de los catadores, que pues tampoco no es una, aquí no es que se está haciendo toda una reglamentación de comportamiento, sino solamente es algo pues muy sencillo, pero sí de que tienen que seguir las normas, ¿no? De la puntualidad, de que no deben usar perfumes, cosas sencillas, ¿no? Y el tema también que es muy importante en un juez es el tema de la salud física y emocional, y pues que debe estar sano y debe sentirse bien en el momento en que está haciendo la cata para que se pueda concentrar y pueda evaluar muy bien las muestras, ¿no? Además que considero que es una gran responsabilidad como catador, ¿no? Otro capítulo que tiene esta norma es el de equipos y materiales y en este caso tiene que ver con una lista de lo que se requiere para realizar esto, ¿no? Y realmente es una lista sencilla. Yo creo que a veces cuando se evalúa licor de cacao de pronto hay más, la lista del mercado es más grande y en este caso pues es un poco más sencilla. Tal vez aquí en este caso se tiene que ver con el tema del color, entonces habría que conseguir unas cartas de color que puedan dar una idea de poder definir el color, ¿no? Pero pues de resto realmente es simple. En cuanto al proceso de evaluación sensorial como tal, que sea lo fuerte de la norma, entonces primero pues hace como algunas recomendaciones de la preparación del lugar de prueba y ambiente, de qué debe haber, de la preparación de las muestras a evaluar, que por ejemplo si el chocolate en qué presentación está, cómo debe ser empacado y almacenado antes, después de que sea recibido y antes de que sea manipulado y luego para ser servido a los catadores, el tema de la codificación de muestras, que pues ya les había comentado antes con las normas técnicas que existen. También hay recomendaciones sobre la manipulación de las muestras para evitar el tema de la contaminación de las muestras y también afectar la apariencia de la muestra, que en este caso es muy importante, ¿no? Es muy importante el brillo del chocolate, como lo veremos más adelante, y toda la apariencia en general, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, está la foto de este catador de chocolate que tiene un guante, porque la idea es esa, que no afecte la apariencia externa del chocolate, ¿no? Y también hay recomendaciones para servir las muestras, para presentarlas a los jueces y pues algo que sí es obvio, pero que no por obvio no hay que decirlo, es que todas las muestras deben presentar iguales características al ser servidas al catador, ¿no? Eso creo que es algo fundamental en evaluación sensorial indistintamente del producto. Ya en este mismo capítulo, entonces adentrando ya un poco más en el tema de la evaluación sensorial de las muestras de chocolate, pues ¿qué se evalúa entonces y qué se propone allí en esta norma? Se propone hacer la evaluación de la apariencia, la evaluación del color, la evaluación del olor, la identificación y medición de los atributos de sabor, los atributos en sí, la evaluación de la fluidez y textura y una calificación general que tendría. Entonces, para empezar con la evaluación de la apariencia, pues en el chocolate es muy importante y yo creo que en varios tipos ustedes ven por ejemplo que o quien conoce, en el vino también se mira mucho cuál es la apariencia, cuál es el color, qué tan transparente está, qué tanto brillo tiene, ¿no? Y en el chocolate, pues, esa apariencia externa también es muy importante porque da mucha información, ¿no? Entonces, el aspecto de la superficie, el color y el brillo, pues, tienen mucho que ver. Entonces, en este caso, lo que se generó fue una escala de intensidad que lo que se hizo fue consultar otros trabajos que ya se habían hecho. En este caso hay un concurso que se hizo para la República Dominicana en donde se presentó esto
Y yo lo que hice y lo que realizamos y pudimos como trabajar fue ajustar de la mejor manera para poder evaluar esta característica de la apariencia, ¿no? Entonces, en una escala de intensidad de 0 a 10, todo está medido en una escala de intensidad de 0 a 10. Y entonces, desde completamente opaco, sin brillo, con manchas blancas, estas manchas blancas tienen que ver sobre todo con la grasa y con el tema del temperado del chocolate. Entonces hay mucha información ahí también sobre el trabajo que tuvo el chocolate, ¿no? Realmente pues es como muy importante el tema. Por ejemplo, ya una escala de 9 a 10 en la calificación sería que tenga un brillo reluciente y que sea uniforme en toda la superficie y que el color sea totalmente uniforme en el chocolate. En cuanto al color, pues como les comenté anteriormente, habrá que tener tablas de color, hay de diferentes tipos de tablas de color, porque pues en este caso, y era un tema que hablábamos mucho en el comité técnico, y era que, bueno, si la evaluación es sensorial, o sea, es con los ojos, no podríamos estar utilizando equipos. Entonces lo que podemos hacer es utilizar unas cartas de color que nos den un número asignado a un color lo más cercano posible a lo que se está percibiendo como color, ¿no? Entonces, en la norma hay algunos ejemplos de quienes tienen pues estas tablas de color. Hay una clásica que es la de Munsell, pues que se ha utilizado no solamente, es más, tiene una sección especial para chocolate, pero pues Munsell se utiliza para muchas cosas y la gente del área de la agronomía pues lo utiliza mucho también, ¿no? Bueno, en cuanto a la evaluación del olor, aquí tiene que ver es mucho la intensidad, ¿no? Y también algo de la complejidad. Una cosa de pronto es el olor. Bueno, aquí es muy importante no confundir, y esto está dentro de la norma de vocabulario, la diferencia entre olor y aroma. Y el olor es lo que estamos percibiendo fuera de la nariz, ¿sí? O sea, lo que acercamos y estamos oliendo, ¿no? Y el aroma es lo que cuando ya tenemos el alimento en la boca y lo estamos probando, todos esos compuestos volátiles, como su nombre lo dice, son volátiles, suben y los podemos percibir por la parte de atrás hacia la nariz, ¿no? Por el retronasal, ¿ya? Entonces ese es el aroma, que es más como esa de los volátiles que están ya dentro de nuestra boca, ¿no? Entonces, es un tema de idioma más que todo y a veces es muy complicado manejarlo en las traducciones, ¿no? Pero sí es bueno empezar a tener esa claridad, porque en las normas está. Entonces, la idea es que si aplicamos un poco las normas, vamos a tener una igualdad también en el manejo de los términos. En este caso, la escala también es de 0 a 10 y pues 0 sería que ausente, pues que no hay olor, y 9 a 10 que es máximo, que es penetrante, que tiene notas distintivas, que son complejas, que son claramente identificables, ¿no? Luego, bueno, en esta escala, discúlpenme, en esta escala de olor también está basada en el trabajo que se hizo para el concurso de República Dominicana. Y luego con la evaluación del sabor, lo que se ha hecho aquí es acercarse hacia lo que tiene los estándares del programa Cacao de Excelencia y también de los estándares internacionales para la evaluación de la calidad de cacao. Y en este caso, pues está establecido una escala de 0 a 10 en la que se está midiendo la intensidad de los atributos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos toda la complejidad de cómo es la evaluación precisamente del chocolate y precisamente para la obtención de un perfil de sabor. Entonces, lo que tenemos en este caso, como les decía, es una escala de 0 a 10, donde 0 es ausente, por ejemplo, 6 a 8 es que ya es dominante en la muestra, o 9 a 10 que pues tiene una intensidad muy fuerte, y vamos a ver cómo esta intensidad está sobre unos atributos específicos que se tienen establecidos, en este caso también del cacao de excelencia y también de las normas, de los estándares internacionales que se están
aplicando, que los países están evaluando en este momento. Entonces, como para ir teniendo una concordancia con lo mismo, pues está lo ha seguido, ¿no? Entonces, en este caso, los atributos que se evalúan serían los atributos básicos, los complementarios, y también hay atípicos y defectos, ¿no? Entonces, realmente hay una rueda de sabores que pues también se conoce en muchos otros productos, ¿no? En el café, por ejemplo, es muy conocida la rueda de sabores, pero creo que en muchas de las cosas que pues se evalúa su perfil de sabor hay una rueda de sabor específica, ¿no? Y entonces en este caso la rueda de sabor pues tiene unos atributos básicos que son el cacao, el ácido, el amargo y la astringencia, que siempre están en el cacao presentes indistintamente en mayor o menor intensidad, y entonces ahí es cuando se empieza a hablar de la intensidad, de la presencia del atributo, pero también de la intensidad, ¿no? Y luego los atributos complementarios, que en este caso son los frutales, ya sean frutas frescas, frutas secas, los florales, las notas de madera, las especias, el nuez y el dulzor, ¿no? Entonces, en este caso, el chocolate, como tiene azúcar, entonces pues tiene endulzante. De alguna manera tiene pues este sabor de dulce que había que calificarlo, ¿no? Diferente a lo que puede tener un licor de cacao. Y los sabores, en este caso atípicos o defectos, entonces son estos sabores que son calificados como negativos, que no son buenos en el cacao y que tienen generalmente una relación ya sea con unas fallas en las técnicas de post cosecha o de pronto unas contaminaciones, ¿no? Entonces, en este caso está, por ejemplo, el tema de que esté sucio, como empolvado, de la nota de humedad, del sabor de carne o de animal o de cuero, que es de sobrefermentación, que es muy desagradable, o el de sobrefermentado de fruta podrida, que también pues no es agradable, y también notas de humo por contaminación o por procesos generalmente de secado. Bueno, y la evaluación de la fluidez y de la textura. Entonces, en este caso, lo que se tiene también es una escala de 0 a 10, en donde se evalúa también la fluidez que tiene ese chocolate y esa textura que se percibe, ¿no? Y pues, por ejemplo, 0 sería un chocolate que no se derrite tan fácilmente, o que tiene partículas que son muy grandes, que es grueso, que le podemos decir que es arenoso, que es desagradable, pues porque no tiene esa textura suave que todos conocemos del chocolate y que lo hace ser tan agradable. Mientras que una calificación de 9 a 10 puede ser pues que es máximo, que se derrite rápidamente, que tiene una textura muy fluida, pues como la que se espera en chocolate. Entonces, esos son como la serie de características que se evalúan y al final, obviamente, hay que obtener un puntaje. Y lo que se está proponiendo aquí en esta norma es una calificación general en la que se consideran todas las categorías anteriores, es decir, la apariencia, el olor, la sensación en boca, los aromas que se perciben, cómo se comportó toda la muestra, ¿no? Un global, un general, una apreciación global. Y lo mismo entonces, pues lo que se hace en este caso, y está muy relacionado también, como les decía, con lo que ya se tiene de los estándares internacionales, es una calificación también de 0 a 10, en donde 0 a 3 pues sería una muestra que realmente no está muy bien, es pésima, no tiene ni buena apariencia, ni buen olor, estará contaminado, no desarrolla buen sabor ni aroma. Y de ahí pues va incrementando la calidad hasta, por ejemplo, una muestra con un puntaje de 9, que sería una muestra que está libre de sabores atípicos y de defectos, y 10 en este caso sería una muestra que efectivamente está libre de sabores atípicos, de defectos, pero que tiene una calidad extraordinaria, que es único, que es irrepetible. Bueno, la idea es que sí se repita, pero que sí siga siendo único. Entonces, en este caso, esta calificación general le daría un puntaje sobre la muestra y eso permitiría también lo que en la norma se ha propuesto, que es apoyar también esta clasificación de alguna manera de un chocolate, ya sea para diferentes
tipos de trabajo, ¿no? Otro capítulo que considera la norma es la obtención de datos, y en este caso, pues, lo que se pide es que se mida la intensidad de los atributos principales, y si los catadores ya realmente están muy bien entrenados, son catadores expertos, son capaces de medir subatributos, es decir, ya no solamente van a decir, uy, yo percibo aquí una nota de fruta fresca, sino que van a decir, uy, esto tiene una nota cítrica o tiene nota de frutos rojos, ¿sí? Y lo puedo calificar la intensidad y la puedo diferenciar. Entonces, cuando eso sucede, pues, que son también los estándares que están dentro de los estándares internacionales y del COEX también. Entonces, la obtención de datos, pues, sería mucho más precisa en esa medida, ¿no? En que se pueda calificar la intensidad de esos subatributos también. Y la expresión de resultados, lo que se hace es generarlo a través de esa puntuación final de cada atributo por cada catador, ¿no? Lo que siempre se trabaja en este caso es calcular la media y la desviación estándar de las calificaciones de los evaluadores, y ahí va a permitir muchas cosas, ¿no? Estos trabajos ya nomás con estos datos tan simples como la media y la desviación estándar van a permitir evaluar o las muestras y los atributos de las muestras, las intensidades, o también a los catadores. Entonces, es muy importante que realmente estos datos sí se trabajen, ¿no? Y con estos datos, con los promedios o las medias, se puede construir el perfil de sabor de cada muestra, ¿no? Que es esta gráfica en forma de telarañita que se conoce. También al considerar la media de la calificación de la calidad global, se pueden también utilizar pues como para clasificar las muestras, y también es muy importante los comentarios que los jueces dan a las muestras, ¿no? Porque de pronto pueden calificar, digamos que dos muestras muy parecidas, pero una, por ejemplo, calificaron 4 la intensidad de la fruta, pero está muy alta, están igual en la intensidad, pero resulta que una es de frutas cítricas y la otra es de frutas tropicales. Entonces son dos sabores que son distintos. Entonces realmente los comentarios de los jueces también son de mucha importancia. Por eso se ve que los perfiles de sabor siempre están acompañados con una nota que lo describe, ¿no? Y también pues es esa representación gráfica de ese perfil que se puede realizar con estos datos, y que pues es la expresión de esos resultados, y pues también la idea es que haya en lo posible herramientas de procesamiento de la información y programas estadísticos para poder trabajar un poco más los datos en la medida que se requiera, sobre todo para temas de investigación. En el reporte de la prueba, pues lo que se hace es presentar ya los resultados mediante una información suficiente de cómo se comportó la muestra, cómo se recibió la muestra, la codificación de la muestra, qué métodos se emplearon, la cantidad de los catadores, eh, y cómo se evaluó, para luego, pues, si se necesitan algunos detalles de pronto del trabajo que se hizo en la evaluación de la muestra, pues en los reportes de la prueba deben ir. Entonces, esto es como lo general que describe esta propuesta, esta norma técnica para la evaluación sensorial de chocolate. Y como les decía Ricardo al inicio, pues ustedes pueden aquí hacer preguntas, y también hay una discusión pública. Lo que se va a recibir realmente son los comentarios en línea, y pueden entrar a, a la página de sala de proyectos, la que está pues en el link. Y yo creo que deberíamos también colocar el link en el chat de esta presentación, de este Zoom, y ustedes pueden ahí entrar, registrarse, requiere que se registre, y ahí pueden leer completamente la norma y luego hacer todos sus comentarios. Sí se pide que haya de todas maneras el porqué del comentario, o sea, una referencia o algo que permita, pues, de todas maneras, sostener el porqué de ese comentario o de ese ajuste que se requiera, ¿no?
Y ya, eso es como lo que se está necesitando para continuar y ya cerrar este tema de la discusión pública de esta norma para que ya pueda ser validada. Entonces, yo creo que hasta acá fue la presentación de esta norma. Muchas gracias por la atención y entonces creo que pasaremos a preguntas. Muchas gracias, Nubia, por la presentación bastante clara. Si me permiten, voy a compartir la presentación. Como les decía, Nubia, he copiado en el chat general el link que aquí también se encuentra acá. Y está disponible hasta el 16 de agosto para la consulta. En cualquier caso, también pueden ingresar a la página web de INACAL, buscar las normas que están, las propuestas normas técnicas que están en discusión pública, y ahí van a encontrar también el documento. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas que nos han presentado a través del chat. Por favor, también agradecería que si tuviera más preguntas, las pueden hacer a través de la sección de preguntas y respuestas. A ver, Nubia, te las presento para que por favor si las puedes contestar. Una primera pregunta indica, la norma habla de calibración de los evaluadores. Sin embargo, no queda claro la metodología para realizar la calibración. A nivel de metodología, cuando se calibra un equipo, se utilizan patrones certificados. Sin embargo, en la norma no especifica si las referencias deben ser certificadas. ¿Qué nos podrías comentar al Ya, muy respecto, por bien, favor? muy bien, muy buena pregunta. Sí, realmente como en cacao, lo que les decía al principio, apenas se están haciendo estos estándares internacionales. Ya hay unas referencias que son, por ejemplo, las referencias que tiene el cacao de excelencia. El cacao de excelencia tiene unas referencias de licor y yo considero que pues hay algo de chocolate también que se puede tener allí a través de lo que se trabaja con el cacao de excelencia o de pronto conseguirlas o trabajarlas con un catador experto, ¿no? Pero realmente todavía no es que están y se están construyendo. Hay otra cosa y es que, pero ya para entrenamiento se ha generado a través del COEX y de la Universidad SO, que es ZHAW, si no estoy mal, que es una universidad de Suiza, se han generado como un kit de esencias que son directamente extraídas de cacao, ¿no? Entonces, y que son para entrenamiento, pero lo que pasa es que eso se está construyendo hasta ahora, entonces por eso la norma de pronto ahí no lo deja muy en claro y es por eso, porque realmente hasta el momento no se tiene algo que ya esté más universal. Muchas gracias, Nubia. Tenemos otra consulta. Esta pregunta indica, la norma NTP ISO 6564 señala dos métodos de evaluación para elaborar el perfil sensorial, los cuales son consenso y método independiente. ¿Cuál considera la norma 107 que estás elaborando o la propuesta que elaboraste? La de consenso, Oh, que es lo más conocido. muchas gracias. ¿Qué diferencia hay entre un catador entrenado y un catador experto? Bueno, la diferencia es tiempo, ¿no? Es realmente el experto es una persona que ya tiene muchos años de experiencia, ¿sí? El experto es experiencia. El entrenado es un Nubia, catador disculpa, que, Nubia, se te perdió un momento la señal. ¿Podrías repetir la respuesta, por favor? ya discúlpenme, el catador experto es un catador con experiencia. Es un catador que lleva muchos años, o sea, ya hizo su entrenamiento, pero lleva muchos años trabajando y es experto. El catador que está entrenado solamente está entrenado, ¿no? Entonces conoce, pero de pronto puede fallar en algunas cosas porque realmente no lo conoce todo y no tiene una gran experiencia. Ustedes saben que pues la experiencia es muy importante, ¿no? ¿Se escuchó, Ricardo? Sí, se escuchó. Ya. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cómo podemos entrenar en olores atípicos?
por ejemplo, sucio y demás términos. No es tan claro conceptualmente. Bueno, hay una lista allí, pero me pregunta de sucio. Bueno, el empolvado, yo creo que ese olor que se percibe en un cuarto que está lleno de polvo, ¿sí? Que dejamos ahí. No es humedad, porque esa es otra característica diferente, ¿no? La humedad es pues por humedad, como a hongos. Entonces, el entrenar en eso, resulta que pues hay algunas esencias, hay unos kits que se pueden conseguir. Por ejemplo, yo utilizo unos kits que son del vino, que son unos kits, unas esencias alemanas, y las utilizo con los catadores para, en una amplia gama, dependiendo del entrenamiento que se quiere en ese momento, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno las puede encontrar, ¿no? Y creo que también para otros productos las hay. Entonces, sí es posible conseguirlas, no tan fácilmente, pero sí se pueden conseguir si es ya para entrenamiento. Y recomiendo que sean lo más naturales posible, que no sean tan químicas, porque químicas de pronto son muy volátiles, están en una base alcohólica, y entonces si hay varios catadores en el ambiente, se destapa uno, luego otra, entonces el ambiente se va a llenar de olor y se van a confundir mucho. Entonces, realmente hay que tener también cuidado con qué, y si no, con cosas naturales, ¿no? También pues la naturaleza está ahí, ¿no? Y hay muchas de esas cosas que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, el olor a jamón, pues ve a oler un jamón, ¿sí? O cosas así que están dentro de ese tema de los defectos. Para cacao, ¿no? Claro, muchas gracias. Una pregunta adicional, ¿qué diferencia hay entre fluidez y textura? Por lo que observo, comenta la persona que pregunta, entiendo que la Ujú. fluidez va separada de las demás características de textura que pueden estar presentes en el chocolate. Ya, en este caso son dos cositas muy diferentes. Ahí la fluidez tiene que ver es con que se derrita, ¿no? Y que realmente tenga que ver más como con el tema de la viscosidad que tiene. Y la textura es la granulosidad que tiene, ¿sí? Entonces, en este caso específicamente, la textura está enfocada que cuando tú lo estás probando, lo sientas que realmente no tiene partículas gruesas. ¿Ya? Y la fluidez, pues, es que se está derritiendo, ¿no? Que tan rápido se está derritiendo. Más que todo es eso es lo que está viendo ahí. La relación, la fluidez está relacionada más bien con, yo le pongo temperatura y cómo, qué tan rápido se está derritiendo ese chocolate. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cómo no se derrita y por lo tanto tenga puntuación cero? No te escuché, se fue por un momento el audio. Sí, preguntan, ¿cómo es posible que el chocolate no se derrita y que por lo tanto obtenga puntuación cero? Bueno, eso depende de la manteca, sobre todo. Y hay chocolates que tienen muy pocos, pero sí tienen esta cosa de que sí se pueden derretir, pero como que toca casi que forzarlos, ¿no? Entonces esa es una característica de no bueno. No quiere decir que haya mucho así, ¿no? Pero sí puede suceder. Muchas gracias. Finalmente, ya para, bueno, y cerrando la última pregunta que tenemos, indica, la norma define que un contador experto es una persona que por su conocimiento o experiencia tiene competencia para dar una opinión en las áreas en las que es consultado. Tomando en cuenta esta definición, ¿es posible que una persona con 3 años de experiencia trabajando en chocolate pueda ser considerado catador experto? No sé, eso va a depender porque 3 años, pero ¿cuántas horas? Uno puede tener muchos años de que hizo que se entrenó, pero luego
cuánto tiempo realmente es el que ha estado trabajando, y eso lo define más bien pues una evaluación de cómo se desempeña la persona como catador, ¿no? Ya, muchas gracias por la respuesta. Tenemos un par de preguntas también antes de cerrar. ¿Qué tiempo de vida útil recomienda para el caso de un chocolate de 53% o 70%? Bueno, la vida útil va a depender de muchos factores. Depende, primero que todo, de cómo se trabajó ese chocolate, segundo, del empaque en el que está y tercero, del ambiente en el que se encuentra. Entonces, no hay una medición exacta, eso va a depender de esos factores, ¿no? Y de cómo se ha trabajado, de dónde ha estado, de si ha cambiado de temperatura. No hay no hay un tiempo exacto. Si está en muy buenas condiciones y muy bien almacenado, muy bien empacado, muy bien trabajado, un año o hasta más, ¿no? Pero generalmente es como un año, ¿no? Pero en excelentes condiciones. Si no es así, en un mes ya se ha dañado el chocolate. Muchas gracias, Nubia. También, para también cerrar, tenemos una pregunta. ¿Qué recomendarías para poder lograr mantener a un productor, ¿no? A una cooperativa, o que generalmente en las zonas de regiones de productoras? ¿Qué recomendarías para lograr mantener la calidad de aroma y sabor en el chocolate? ¿O está completamente relacionado a las variedades de cacao? Claro, es una serie de factores, es muy complejo porque depende del genotipo, depende del ambiente, hay que devolverse desde el cultivo, hay que mirar la parte de la post cosecha, cómo se trabajó, luego cómo fue trabajado el chocolate y luego cómo está almacenado. Yo lo que le recomiendo a los productores es realizar muy bien todas las prácticas. Si ellos hacen chocolate, pues que lo procesen de la mejor manera, con las mejores técnicas y que luego, como si están, por ejemplo, en la selva, que hace tanto calor, el chocolate se derrite, entonces sí tienen que tener un lugar donde lo almacenen, que esté a temperatura que permita eso, que pueden ser 20, 22 grados centígrados para el almacenamiento y en muy buenos empaques. Hay estos empaques que son laminados, que son de muy buena calidad y sí, el empaque también es fundamental. Entonces creo que eso sería como la prioridad que también tienen que ver y que no lo hagan cambiar, por ejemplo, que esté en un sitio frío, lo sacan al calor, vuelve al frío, ahí se va a tener problemas con el temperado del chocolate y va a mostrar pues que no fue bien manipulado, ¿no? Hay que tener ya mucho cuidado. Después de elaborado el chocolate, la manipulación es de mucho cuidado. Una pregunta también que acaba de entrar. ¿Qué tan importante es para usted este? Sí, no te entendí bien porque se está como viendo la señal, se corta. Sí, disculpa. ¿Qué tan importante es para usted la esterilización del licor de cacao? Bueno, va a depender de qué es lo que se está haciendo con la esterilización, porque lo que se hace es que cuando el licor de cacao, lo que se hace es tostar el cacao para esterilizar un poco, ¿no? No sé qué técnica estarán utilizando para esterilizar, pero pues lo que se hace es que con la temperatura algo se maneja. El problema con cualquier tipo de esterilizaciones, lo que se ha observado es que hay unos cambios en la expresión del sabor y eso es lo que preocupa, ¿no? Que de pronto se puede afectar el sabor final de pronto un cacao muy bueno, con muy buen potencial, pero al ser esterilizado cambie y cambie para mal, ¿no? Ese es el problema. Listo, muchísimas gracias, Nubia. Eh, bueno, a todos los amigos que nos han acompañado en esta oportunidad, agradecerles bastante su participación. Eh, Nuevamente, saludarlos a nombre del proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao del Perú, que está siendo ejecutado por la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en cogestión con el INACAL y con apoyo de la Cooperación Suiza.
Este evento lo hemos organizado en el marco de la consulta pública de esta propuesta de norma técnica peruana relacionada con el chocolate y lineamientos para la evaluación sensorial del chocolate, porque el proyecto está apoyando en su elaboración, ¿no? Es parte de nuestras actividades del proyecto y por eso estamos organizando este evento sobre esta norma específica. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes, a visitar nuestra página web para que estén al tanto de los eventos que vamos a realizar en las próximas semanas y meses para tanto la cadena del café como del cacao en diferentes aspectos técnicos. También aprovecho la oportunidad para felicitar y agradecer bastante a la experta Nubia Martínez por su presentación y por acompañarnos en este proceso. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas Nos vemos. gracias. Hasta luego. Gracias.